Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Amigos que nos escuchan en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, recordarán que a inicio de año tuvimos la oportunidad de platicar con la licenciada Carla Arlae Rojas sobre el REPSE. ¿Y qué es el REPSE? Bueno, recordemos que es el REPSE, es el Registro de Prestadoras de Servicio Especializadas u Obras Especializadas, una disposición que crearon los legisladores para evitar el problema de la subcontratación, el abuso de los trabajadores y darle un poco de orden, según dicen ellos, a la forma en que se estaba haciendo este manejo del personal por una empresa y un contratista. Sin embargo, ya pasaron 3 años. Estamos hablando del 2021 cuando inicia, y aunque en aquel momento del podcast nos concentramos en la parte operativa y funcional de cómo se llevan a cabo estos registros, hay que hacer un análisis sobre todo de materia jurídica para saber 3 años después qué pasó. ¿Andamos bien? ¿Andamos mal? ¿Se debe de enmendar el camino? Y para ello tenemos en esta mesa de trabajo como invitado hoy en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al licenciado en Derecho, especialista en litigio en materia fiscal, Emilio López Reyes y López, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Muchas gracias, Víctor. Bien, aquí andamos. Gracias. Él viene como representante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente CAPEI y la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Licenciado, en la plática previa de este podcast me llamaba mucho la atención que se fueron rápido 3 años y que hemos dado por sentado que todo está bien con el REPSE, y parece ser que no. Yo te preguntaría primero, para recapitular muy brevemente, primero, ¿qué es el REPSE? Ok, mira, Víctor, como lo comentó en su momento Carla, el REPSE surge a partir de una reforma a la Ley Federal de Trabajo, misma que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. En esta reforma, el legislador prohibió como tal la subcontratación de personal que de alguna manera antes estaba prevista dentro de la propia ley. Como nosotros podemos analizar en las disposiciones anteriores, el artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo con anterioridad sí nos permitía la subcontratación de personal. En ese entonces, ese artículo 15A nos decía, bueno, se puede llevar a cabo la subcontratación de personal, pero no puede abarcar la totalidad de las actividades de la empresa, no deben de ser actividades iguales o similares, debe de justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. Así es como estaba antes previsto. Sin embargo, bueno, pues hubo un abuso de esa figura jurídica y las empresas obviamente lo estuvieron utilizando de manera por demás excesiva para efectos de eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces surge en la necesidad por parte del legislador, que bueno, pues es una necesidad que ellos así lo vieron, aunque para mí, como estaba el precepto antes, estaba correcto, lo que hacía falta era la fiscalización, pero bueno, el legislador dijo, ¿sabes qué? Esto no sirve, no nos está funcionando, vamos a reformar. Prohibimos de manera terminante la subcontratación de manera total y absoluta. Pero luego dicen, oye, pero vamos a permitir un tipo de subcontratación. ¿Cuál va a ser la subcontratación que vamos a permitir? Aquella que se trate de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, siempre y cuando se trate de servicios u obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la beneficiaria. Para ello, a fin de controlar que esto no sucediera y que de alguna manera pudiera la autoridad observar si efectivamente se estaba cumpliendo o no con los requisitos, crean ellos precisamente el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas, que bueno, pues ahora sí que está por demás decirlo, pero todas las veces que aludamos a ese registro vamos a decir el REPSE. Sí. Ahora bien, con posterioridad a dicha reforma, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social llevó a cabo una publicación en su página oficial el 26 de agosto del 2021, en donde ellos lo que hicieron fue publicar una guía para que los contribuyentes de alguna manera tuvieran noción de qué era el registro, quiénes tenían que registrarse, cómo hacerlo, el por qué hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esta guía llama mucho la atención que por ahí ellos manejan preguntas para de alguna manera dar luz de quiénes son los que están obligados a registrarse en el REPSE. Con la intención de ellos dar claridad, supongo. Exactamente, o sea, la intención de ellos era dejar las cosas claras, pero creo que las vinieron a enmarañar más, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Así es. Entonces, ¿quién tiene la obligación? Dice la guía, ¿quién tiene la obligación de registrarse en el padrón? Entonces dice, bueno, pues las personas físicas o morales que presten servicios especializados o realicen obras especializadas y que deseen proveer dichos servicios especializados a un tercero, que es el contratante,
contratante y que para ello deban de poner a disposición trabajadores propios y que para ello deban poner trabajadores propios a disposición del tercero, que es el contratante. Ahora, dentro de esa propia guía dice, bueno, va a haber aspectos a considerar y dentro de esos aspectos a considerar dicen, vamos a ver en qué casos vamos a considerar que se está poniendo a esos trabajadores a disposición del tercero. Para saber si existe o no una relación laboral entre ellos y yo. Si existe la relación laboral, ellos lo que dicen es, los aspectos a considerar es, vamos a poner qué se entiende por proporcionar o poner a disposición trabajadores, porque no necesariamente es para establecer la existencia de la relación laboral, sino más bien es, en el aspecto a considerar es ver qué vamos a entender nosotros como secretaría por proporcionar o poner a disposición trabajadores. Entiendo. Y aquí es donde ya dentro de la guía nos dicen, bueno, el proporcionar o poner a disposición trabajadores propios en beneficio del tercero se configura cuando uno o varios trabajadores llevan a cabo servicios especializados en un espacio o centro de trabajo, propiedad o bajo la administración o la responsabilidad del contratante. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que si ya de suyo el trabajador va a ir a la empresa del contratante a realizar ese servicio o a hacer esa obra especializada, entonces para la Secretaría ya está puesto a tu disposición. ¿Sí? Y luego dicen, en los casos en que los trabajadores de una empresa desarrollen labores en las instalaciones de otra, se considerará que se proporciona o pone a disposición el personal cuando los trabajadores desempeñen sus labores en las instalaciones de la segunda de manera permanente, indefinida o periódica. Entonces, ya encontramos dos supuestos. El primero es que tú mandes al trabajador y el segundo, ya lo mandaste al trabajador a la empresa de la contratante y además va a estar ahí de manera permanente, indefinida o periódica. Pero son solo casos hipotéticos, ¿no? O sea, digamos, muy de por escrito. No, lo que pasa es que precisamente la guía lo que nos está diciendo es, estos son los aspectos que tienes que considerar para ver si requieres estar en el registro o no. ¿Sí? Aquí también, en esta propia guía, nos abre otro punto donde nos dice, y aquí es donde ya empiezan los problemas. Y la controversia. Y la controversia, porque dice, las actividades encaminadas a proporcionar, a poner a disposición el personal, son todas aquellas en las cuales no se actualicen los elementos que constituyen una relación laboral entre el personal del contratista y la contratante. Y aquí nos ponen en la guía entre paréntesis subordinación. ¿Sí? Ahora, obviamente para que se dé la subordinación, pues tienen que haber varios elementos, ¿no? Uno de ellos es que yo te ponga un horario, otro de ellos es que yo te diga qué es lo que tienes que hacer y a qué horas lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces, esos son los elementos para que exista la subordinación. Y ahí es donde se genera precisamente el problema, Víctor. ¿Por qué? La autoridad ha estado adoptando el criterio, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha estado adoptando el criterio de que el solo hecho de que las personas vayan a tu empresa ya implica que están puestos a tu disposición, cuando realmente el poner a disposición no es el que vaya nada más el trabajador, sino que además el que la empresa contratante le gire algún tipo de instrucción, le diga qué es lo que tiene que hacer. Por eso es por lo que la guía de alguna manera nos mete en un conflicto. Cuando nos dice, es que esto es con independencia de la subordinación. El solo hecho de que esté presente de manera periódica, indefinida o permanente, es más que suficiente para que se requiera el REPSE. Pero si te fijas, la guía dice, independientemente de quién le dé las instrucciones, para ellos es, al contrario, tú no debes de darles instrucciones. Claro, es que aquí se abre una gran puerta que me daría a entender que todo mundo requiere REPSE, y así no es, ¿no? Es correcto. O sea, si nos vamos al criterio de la autoridad, con el solo hecho de que vaya alguien a realizar un servicio a mi empresa, ya es REPSE. Y yo te diría, depende. Claro. ¿De qué depende? ¿Fue puesto a tu disposición? Si tu respuesta es no, pues esa persona fue a prestarte un servicio. Nada más. Nada más que te entregó un producto terminado. Te dijo, aquí está, este es el resultado de mi servicio. Ahora, ¿cuándo te lo pongo a disposición? Cuando la persona va y ella va a hacer lo que tú le digas, Víctor. ¿Sí? Yo creo que ahí es donde está el hilo delgadito. Una línea muy fina. Una línea muy fina. Desde tu punto de vista, entonces, no en todos los casos se requiere REPSE. Exactamente. Claro, esa es mi opinión, porque aquí yo sí quiero hacer el comentario de que estoy hablando a partir de cómo hemos ido solventando las defensas
Eso. En el caso de contribuyentes, por ejemplo, que dijeron, no, yo no voy a pedir el REPSE. Y no lo voy a pedir porque a mí el trabajador nunca está siendo puesto a mi disposición. Él viene y hace por lo que le encomendó la empresa que yo contraté para que lo hiciera. Pero yo realmente, ni siquiera voy ni siquiera lo superviso. No sé ni quién es. No sé ni quién es. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde entra el tema, aquí es donde entra un tema como que bien chistoso, porque dice, a ver, el artículo 12 de la Ley Federal de Trabajo nos establece, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y aquí la clave importante es de que ese artículo ya nos está diciendo qué se entiende por subcontratación. Así es. Y dentro de su propia definición, ellos están empleando dos términos, proporcionar o poner a disposición trabajadores. Aquí es donde entra la parte importante para nosotros como abogados. ¿Quién define qué es proporcionar? ¿Quién define qué es poner a disposición un trabajador? La guía intenta decírnoslo. Y la guía nos dice, está puesto a disposición porque fue a tu empresa. Así es. Pero dices, no, a ver, espérame. Porque fue a mi empresa, no está puesto a mi disposición. El trabajador pudo haber ido por 1000 cosas, ¿sí? Pero no propiamente está puesto a mi disposición. ¿A dónde tengo que yo acudir para definir estos conceptos? Pues si ninguna parte de la ley lo define, yo tengo que acudir a un diccionario. Y yo me voy a revisar qué se entiende por la palabra proporcionar. Digo, a ver, ¿qué es lo que dice el diccionario de la lengua española? Proporcionar, en las acepciones más cercanas al tema, ¿sí? Dice el diccionario, disponer y ordenar algo con la debida correspondencia entre sus partes. Entonces, el disponer y ordenar algo es no solamente que el trabajador venga, sino que además yo le diga, oye, tienes que hacer esto. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ahora, me voy a la segunda definición. La segunda definición dice poner en aptitud o disposición las cosas a fin de conseguir lo que se desea. Entonces, una vez más, el trabajador viene, pero porque yo necesito que él haga algo y yo se lo voy a instruir. Me voy a la tercera, poner a disposición de alguien lo que necesita o le conviene. Como podemos ver de las definiciones antes señaladas, en ellas se contiene el elemento disponer, que es la segunda palabra que utiliza el legislador, proporcionar o poner a disposición. Entonces, si proporcionar lleva implícito el disponer de algo, aquí es donde viene la parte. ¿Qué entendemos ahora por disponer? Y ese mismo diccionario nos dice, al definir dicho concepto, disponer, entiéndase como deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse. Fíjate qué curioso, ¿eh? O sea, te dice mandar lo que ha de hacerse. Luego nos dice, en otra acepción, valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo como propio. Entonces, si un trabajador va a tu empresa a llevar a cabo un servicio y tú no le dices a él qué es lo que tiene que hacer, ¿estás disponiendo de él como si fuera tuyo? Pues no, porque él solito está haciendo las cosas sin que tú le digas absolutamente nada. Como decimos, viene comisionado a algo. Ajá, viene con una encomienda. Y una encomienda que además tú no se la pusiste, porque tú contrataste a la empresa que te lo mandó y a la empresa sí le hiciste la encomienda, no a él. O sea, él fue solito y él hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, como podemos ver, estas definiciones de alguna manera pueden llegar a sacar del supuesto de la necesidad del REPSE a algunos trabajadores. Claro. ¿Verdad? Y creo que es el momento de hacer una primera pausa en este podcast porque lo que acabamos de escuchar deriva en problemas para los contribuyentes, problemas que son fiscales, pero también son legales. Así que de regreso de la pausa vamos a plantear una pregunta a nuestro invitado, ¿cuáles son los problemas actuales que se han tenido o que han tenido los contribuyentes con motivo del REPSE? Y con eso regresamos porque hay casos bien interesantes que le van a servir para darle más luz a esto, porque queremos llegar a una conclusión. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya un conflicto con el famoso REPSE, hablando pues de este registro de prestadoras de servicios especializados o obras especializados, prácticamente a 3 años de su puesta en marcha? Vamos a la pausa y regresamos, licenciado. Sale, gracias. Nosotros ya estamos entrenando. ¿Y tú cuándo empiezas? Prepárate para participar en la edición número 41 de la carrera del Contador 5K este 2024.
Te esperamos el domingo 27 de octubre en la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en Avenida Colón 2189. Comenzamos a las 7:30 de la mañana con los ejercicios de calentamiento y en punto de las 8 de la mañana iniciaremos la carrera. La cuota de admisión es de 250 pesos por participante. Inscríbete en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco al teléfono 33 36 29 74 45 y a través del chat en el 33 12 65 09 42. Inscríbete con tu familia o amigos y haz ejercicio en compañía del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México Capítulo Occidente y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invitan al Diplomado en Derecho Laboral 2024. Fortalece tu comprensión integral del derecho laboral, con fundamentos teóricos y prácticos. Además, adquiere habilidades para interpretar y aplicar la legislación laboral vigente, gestionar conflictos laborales y asesorar en temas relacionados con la justicia laboral y los derechos humanos en el ámbito laboral. Actualízate con nosotros y conoce las novedades sobre teletrabajo y plataformas digitales, los aspectos fiscales de la relación de trabajo y cómo gestionar de manera adecuada y positiva temas sensibles como el acoso y hostigamiento laboral. Las sesiones inician este próximo 3 de septiembre y terminan el 28 de enero de 2025. En este diplomado, pueden participar abogados y estudiantes de derecho, funcionarios públicos y sindicalistas, consultores, empresarios, emprendedores y los profesionales en recursos humanos. Aprovecha los precios especiales para asociados y la contratación por módulos, e inscríbete desde la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y en el teléfono 33 12 65 09 42. Recuerda que este diplomado te aporta puntos de PC para 2024 y 2025. ¿Sabías que fortalecer tu empresa familiar es clave para su éxito y longevidad? Un buen gobierno corporativo asegura decisiones justas, transparencia y un futuro sólido para todos. Invierte en tu empresa familiar y asegúrate de que prospere por generaciones. Asiste al diplomado, el gobierno corporativo y las empresas familiares, que te ofrece el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Aprende las metodologías para la prevención de conflictos, fortalece tus procesos de institucionalización, descubre la correcta creación y administración de los órganos de gobierno y garantiza una exitosa transición a las nuevas generaciones, que te asegure la continuidad familiar. El diplomado se realizará del 17 de septiembre al 14 de noviembre. Inscríbete desde la página de internet del Colegio de Contadores y asegura 72 puntos de desarrollo profesional continuo para ti como asociado. Hazlo por tu familia. Hazlo por tu empresa. Regresamos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de el REPSE, sus problemas o sus problemáticas 3 años después de su puesta en marcha. Les recuerdo que la charla en este podcast hoy es con el licenciado en Derecho, especialista en litigio en materia fiscal, Emilio López Reyes y López. Pues retomando la comunicación, Emilio, ayúdame a recapitular un poquito. ¿Cuándo sí, cuándo no? Tú nos podrías dar ese ejemplo. ¿Se debe de aplicar o no aplicar? ¿Cuándo sí se debe de hacer una notificación de REPSE y cuándo no? ¿En qué casos sí, qué casos no? Ok, mira, Víctor, precisamente, como lo habíamos comentado ahorita, depende mucho de si está puesto a disposición el personal o no. Es lo básico. Eso es lo básico. O sea, si no está proporcionándose, si no está puesto a disposición el personal, luego entonces no hay REPSE. Uh-huh. Claro, insisto, es mi criterio porque luego hay abogados, he escuchado abogados y contadores que lo defienden que a capa dicen, de espada. Todo lleva REPSE, ajá, ¿no? Incluso ha habido quienes me dicen, oye, licenciado, y entonces, si yo tengo REPSE y no tengo por qué tenerlo, ¿me afecta?
Y yo en principio diría, pues no te va a afectar porque pues en teoría no tendrías los problemas de los que ahorita vamos a platicar, pero tendrías otros problemas. Claro. ¿Cuáles problemas? Pues todas las obligaciones que te implica el tener REPSE, que es estar recabando toda la información del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa que tú estás contratando. Y además, pues estar verificando que hay un cumplimiento de esas obligaciones e incluso el asumir una responsabilidad solidaria. Aparentemente, el pedir el REPSE cuando no se requiere REPSE te va a quitar problemas de encima, y sí es cierto, te va a quitar los más comunes, pero te va a generar otro tipo de problemas. Entonces, ¿cuál es la clave entre el tengo que tener REPSE o no tener REPSE? Lo primerito es, ¿hay personal que se está poniendo a mi disposición? Si la respuesta es no, no tiene por qué tener REPSE. Oye, pero el trabajador fue a mi empresa. Sí, pero no fue puesto a tu disposición. Voy a ponerte un ejemplo. Adelante. ¿Sí? Un ejemplo se da cuando tú en tu empresa, imagínate que tú tienes maquinaria, Víctor, y que esa maquinaria pues es un proceso industrial y que requieres de un técnico que le esté dando mantenimiento cada mes a esa maquinaria. Obviamente pues tú llegas con una empresa y le dices, oye, voy a contratarte para que me mandes un técnico cada mes a que esté revisando que mi máquina esté al puro fregadazo para seguir trabajando. Entonces, dices, ese técnico que te va a mandar la empresa para darle el mantenimiento a la máquina, ¿está puesto a tu disposición? Yo en principio te diría no está puesto a tu disposición. ¿Por qué? Porque tú no le estás girando absolutamente ninguna sola instrucción de lo que tiene que hacer. Ella llegó con su plan de trabajo. O sea, él llega con su plan de trabajo. ¿Qué tiene que hacer? Llegar, hacer una inspección ocular de la máquina, ver qué es lo que hace falta. Si le hace falta cambiarle un rodillo, si le hace falta arreglar un engrane. Precisamente, él va a llegar a hacer la labor. Su chamba final, ¿cuál es? Dejarla trabajando. Y retirarse. Y retirarse. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, sí es cierto que el trabajador fue a mi empresa. Sí es cierto que el trabajador hizo algo en mi empresa, pero no es cierto que fue puesto a mi disposición. ¿Por qué? Porque al final yo no le di absolutamente ninguna sola instrucción de lo que el señor tenía que hacer. Incluso puede darse el caso de que además ni siquiera vaya cuando yo le diga, porque a lo mejor yo lo tengo programado para el día 30 y me habla la empresa que yo contraté y me dice, oye, no, pues no va a poder ir hoy, va mañana porque estamos atrasados. Entonces, ni siquiera en el día tengo yo la certeza de que vaya a ir. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no fue ni siquiera puesto a mi disposición. ¿Por qué? Porque yo no le di instrucciones. Había contractualmente la obligación de ir en algún día, pero me lo pudieron haber movido por X o Y circunstancia y pues ni modo, me aguanto, le apechugo, o a menos de que haya alguna sanción establecida en el contrato, pero pues va a ser con la empresa que yo contraté. Realmente el trabajador y yo no vamos a discutir absolutamente nada. Si la máquina queda mal, yo no le voy a reclamar al trabajador, yo lo voy a reclamar a la empresa que contraté. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y ella ya verá si ese técnico es bueno o me manda otro para solucionar el problema. Entonces, realmente como tal no está puesto a mi disposición. A diferencia, vamos a poner un caso donde sí se requiere un REPSE. Vamos a poner el supuesto de que tú hablas por teléfono con una empresa que se dedica a sistemas y le dices, mira, yo tengo aquí en mi edificio 50 computadoras. Todos los días hay bronca con una. Siempre hay uno que me está friegue y friegue que no puede hacer algo. Entonces, yo te voy a pedir a ti, empresa que te dedicas a sistemas, que me mandes un técnico y que me lo dejes de planta aquí los 30 días del mes. O sea, que me lo dejes, que me lo dejes un año completo. O sea, no lo quiero contratar yo, porque si el técnico me falla, si no le sabe, yo necesito que él traiga el soporte de alguien más. Entonces, quiero que me mandes ese técnico y quiero que esté aquí todos los días. Para cualquier incidencia. Para cualquier incidencia. Oye, ¿es un servicio especializado? Claro, porque tiene que saber de computación. Sí. Oye, en este caso, ¿esa persona va a estar de manera indefinida en la empresa? Pues sí, porque a lo mejor se va a quedar aquí hasta 3 años. Y fines de semana. Y fines de semana, no lo sé, ¿no? Sí. Porque incluso la propia guía te lo dice. O sea, hay que recordar esa parte donde dice que esté de manera indefinida. Entonces, ahí ya estamos hablando de una persona que va a estar por un tiempo indefinido. Con el técnico de sistemas se aplica. Con el técnico de sistemas se aplica. ¿Por qué? Porque además hay otro elemento esencial. Uno es que esté de manera permanente indefinida, pero el otro elemento esencial, que es el más importante, es que yo soy quien le va a decir dónde está el problema. Y eso va a ocurrir. Ah, claro. Yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? A ver, le voy a hablar al ingeniero en sistemas y le voy a decir, oye, me está reportando Angélica que se le trabó la máquina. Vete que trae un virus, vete a arreglarlo, ¿no? Y entonces ahí mandas al técnico. Le vas a hablar al ratito, oye, y cuando te desocupes de con Angélica, te vas a brincar ahora con Carla porque ella me está diciendo ahora que
que tiene problemas para enviar un correo. Ya está a disposición. Y ya está, claro, está a mi de la disposición. persona. ¿Por qué? Porque soy yo quien le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ahí sí hay reps, ¿no? O sea, exactamente, Me haces plantear otro supuesto, el guardia de seguridad. ¿no? totalmente. Es lo mismo. Al guardia de seguridad también va a estar de manera permanente o indefinida, ¿sí? Y ese guardia va a estar siguiendo tus instrucciones. Ajá. Tú le vas a decir, mira, aquí todos los que lleguen van a tener que poner aquí su nombre, se van a tener que registrar. Les das un café. Les vas a dar un café. Y aparte, si yo te hablo, cuando llegue, me vas a hablar para preguntarme si lo dejas pasar o Claro. no. Y si yo te digo que no, Ujú. pues ya te estoy dando una orden, ¿no? Y te estoy diciendo, no lo dejes pasar. Pues ahí hay una instrucción y no lo dejo pasar. Oye, Emilio, y con esos dos ejemplos que ya nos pones, donde sí aplica REPSE y donde no aplica REPSE, ¿cuáles son los problemas actuales que han tenido los contribuyentes con motivo del REPSE? Es decir, ¿qué les está provocando esta diferenciación de los conceptos? Me ha tocado ver distintos tipos de actos, porque si te fijas, el REPSE puede ser revisado por muchas autoridades. Ujú. ¿Quién te puede venir a cuestionar el REPSE? Pues el Seguro Social. ¿Quién te puede venir a cuestionar el REPSE? El Infonavit. ¿Quién te puede venir a cuestionar el REPSE? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Quién más te puede cuestionar el REPSE? Pues en este caso el Servicio de Administración Tributaria. Y sobre todo ahorita los casos que más se nos han presentado, los más recurrentes, ahorita voy a hablar de los más recurrentes, es la imposición de multas en inspecciones. Esto es que llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y resulta de que se encuentra una persona realizando una labor en una empresa, le dice, ¿y usted qué hace aquí? No, pues fíjese que a mí me mandaron para darle mantenimiento a la máquina, ¿no? Ujú. Pero pues da la casualidad de que ese hombre iba un día a darle mantenimiento a la máquina y entonces le preguntan, oiga, ¿y usted cada cuándo viene? No, pues yo tengo programada mi visita una vez al mes. Ah, es REPSE. Dices, oye, a ver, espérate, pero no está puesto a mi disposición. O sea, tenemos un contrato en donde la empresa le está dando mantenimiento a la máquina y esa persona yo no le estoy dando absolutamente ninguna sola instrucción. Ahora, nos vamos al otro supuesto. Sí. Que llega la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me encontré al ingeniero en sistemas trabajando 24/7, le estás dando instrucciones, requería REPSE y tenías que tenerlo. Ahí te va tu multa. Esas son las multas que podríamos decir proceden y las otras son un tanto cuestionables. Ahora, esto que te estoy diciendo no es de manera gratuita. Cuando yo te digo es mi criterio es porque así es como lo hemos sostenido. Está puesto o no a disposición del personal. Pero además, porque ya tenemos sentencias, Víctor, en tribunales en donde el criterio por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha sido, sin lugar a dudas, el también señalar si hubo o no una puesta a disposición del personal. Y gracias a Dios hasta ahorita el tribunal no la ha comprado. ¿Dónde más hemos visto problemas en el tema del REPSE? En acreditamientos de IVA. Que dices, oye, vengo a solicitar la devolución del impuesto al valor agregado. Y resulta que tú metes tu trámite de devolución y la autoridad te dice, oye, aquí estoy detectando que dentro de todos los comprobantes fiscales por los cuales me está solicitando la devolución, hay unos servicios que para mí son de carácter especializado. Entonces el SAT te hace un cuestionario, te dice, oye, te pregunto en qué consistió el servicio, te pido que me mandes el contrato. Además, solicito que me señales si hubo una puesta a disposición de personal. Entonces, ha habido casos en los que el SAT dice, oye, como en el concepto de la factura se advierte que hay una puesta a disposición de personal, te niego el acreditamiento porque no tenía REPSE. Y no lo puedes pedir la devolución. Y ya de ese dinero ya no. Porque de ese IVA acreditable que tenías en ese comprobante ya no. Entonces hay rechazos de devoluciones parciales porque estás pretendiendo acreditarte el impuesto al valor agregado de clientes que en teoría te prestaron un servicio, ahora sí un servicio especializado, de carácter especializado, y tenía que tener REPSE y tú consideraste que no. Ahora, en esos casos también los hemos ganado. ¿Por qué? Porque ahí es donde volvemos a lo mismo. Oye, voy a ponerte un caso que nos pasó en un juicio de nulidad, en donde el concepto de la factura era así tal cual, renta de vehículo con chofer. Y entonces, en el momento, el SAT dice, ¿sabes qué? Te rechazo la deducción de eso, porque desde el propio concepto del comprobante se advierte que hay un chofer de por medio. Entonces, yo quiero entender que ese chofer fue puesto a tu disposición. ¿Y qué crees? Cuando nos fuimos al juicio, dijimos, oye, a ver, espérate. Esa renta de ese vehículo con chofer fue para llevar a cabo un traslado específico. Origen-destino. Ajá, origen-destino. Luego, entonces, no hubo como tal una puesta a disposición. Ni ¿Por qué? subordinación. Porque de ninguna manera se le dio instrucciones por parte de la empresa al chofer de cuál era el recorrido que tenía que hacer. Luego, entonces, única y exclusivamente fue a desplazar a una persona de un punto al otro sin que hubiera como tal una instrucción o una orden de alguien más de qué era lo que tenía
tenía que hacer. Suena ahora sí que... Medio inverosímil. Medio inverosímil, porque dirías, pues, y si quiero hacer pipí, le digo al chofer, párate aquí porque quiero ir a hacer el baño. Ya está a mi disposición. Pues ya está a mi disposición, ¿no? Pero aunque tú no lo creas, el SAT no pudo en ese momento acreditar que efectivamente fue puesto a disposición y por lo tanto nos permitieron el acreditamiento de ese IVA. ¿Llega a afectar también el impuesto sobre la renta? Totalmente. También. O sea, de hecho, la punta del iceberg es en las devoluciones, cuando te niegan el acreditamiento de esos comprobantes, esa es la puntita del iceberg, porque ahorita es el rechazo del acreditamiento. Pero como la autoridad ya tiene la información en su poder y sabe que sí había o tenía que tener REPSE, perfectamente bien te puede mandar una visita domiciliaria específica para llevar a cabo ahora el rechazo de la deducción para efectos de impuesto sobre la renta. Y por consecuencia, pues modificarte ahora sí tu resultado fiscal y cobrarte impuestos. Pero tomando en cuenta la rigidez del Código Fiscal de la Federación, ¿pudiera más adelante tener repercusiones de tipo penal en algún momento? ¿O está muy adelantándome demasiado? No, bueno, lo que pasa es de que no tanto por código fiscal, sino más bien porque en sí la subcontratación está prohibida y pues ya es una conducta delictiva. Aquí la parte importante es más bien no sería la autoridad fiscal quien te presentaría la denuncia, sería en todo caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social porque estás incurriendo en el delito de la subcontratación prohibida. Incluso ahorita el SAT está jugando un doble play. Por un lado te dice, ¿sabes qué? Te rechazo el acreditamiento porque tenía que tener REPSE, no me lo trajiste, no me lo demostraste, ¿no? Y también está jugando el otro play, que dice, oye, el servicio que te prestó es un servicio que forma parte de tu actividad preponderante. Entonces, ahí está un poquito más grave porque si tú analizas el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, te vas a dar cuenta de que ahí se cambia el concepto, o sea, no se cambia el concepto, se cambia la terminología que utiliza el legislador, en tanto que en la Ley Federal de Trabajo te dice que se va a permitir la subcontratación siempre y cuando se trate de actividades que no formen parte del objeto social o de la actividad preponderante de la empresa. En el Código Fiscal de la Federación, fíjate, Víctor, que en lugar de decir que no formen parte, dicen que se trate de actividades relacionadas con. Y como que ahí está muy diferente, ¿eh? Una cosa es formar parte y otra cosa es estar relacionado. Entonces, código como que tiene una puerta más abierta para meterse a más cosas. Entonces, bueno, esos son los escenarios en los que ha estado jugando la autoridad. Hasta ahorita no me ha tocado ver una denuncia penal por una subcontratación prohibida y tampoco me ha tocado ver una determinación de responsabilidad solidaria por el no cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la empresa contratista. Pero sí es materia de controversia. En materia de controversia sí, pero sobre todo ahorita yo creo que los que más han estado actuando en este caso ha sido Secretaría de Trabajo y Previsión Social con multas y el Servicio de Administración Tributaria con rechazo de acreditamientos cuando les solicitan la devolución del impuesto al valor agregado. Estamos llegando a la recta final del podcast. Me gustaría preguntar si una empresa requiere de subcontratar un servicio especializado, ¿cómo sabe o cómo debe saber si tiene o no que exigir ese registro? Ese es el punto. Podemos solicitarlo por solicitarlo, ¿no? O podemos no solicitarlo porque simplemente nosotros creemos que no es necesario. Pero yo creo que más allá de eso, sí tenemos que analizar cada caso particular. Trajes a la medida. Hay que hacer un traje a la medida. Y te voy a decir una cosa, no porque no vayas a tener un problema. Lo más seguro es de que lo tengas si te lo cuestiona la autoridad. Aquí lo que yo les comento a los clientes es, hay que ver desde dónde nos encontramos con mayores elementos para la defensa. Habrá casos en los que me resulta más cómodo defender a partir de decir que no requería REPSE. Y habrá casos en donde me resulte más cómodo defender a partir de decir que sí requería REPSE. Todo depende. Y te voy a decir, fíjate, voy a ponerte un ejemplo de casos, o sea, que ahora sí que sonarán muy inverosímiles. Pero son cotidianos. Pero que son cotidianos. Oye, así me pasó con una empresa, contraté a una persona para que viniera a pintar, a enjarrar un muro que tenía dañado. Y pues obviamente esa persona hace labores de mantenimiento de manera constante dentro de la empresa. Esto es que lo contrato cada que necesito algún trabajo, le hablo y, oye, ven y necesito que me arregles este muro, que me pintes aquí, que me cambies este foco, y son labores de mantenimiento. En principio tú y yo diríamos, pues claro que requiere REPSE, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque el señor está yendo constantemente a la empresa a prestar esos servicios. Sin embargo, luego caemos en la cuenta y dices, ¿y por qué REPSE? Si al final se trata de una persona física
que es ella solita la que está haciendo el trabajo. Y te digo porque me ha tocado ver casos en donde les piden repses a personas físicas respecto de servicios que están prestando ellos solitos. Y que les piden el repse, que les dicen, tráeme el repse. Y me dicen, oiga, licenciado, que tengo que sacar repse. ¿Y quién está haciendo las cosas? Pues yo mero. Ah, caray, ¿entonces no dices trabajadores? No, soy yo el que le hace. ¿Y por qué te están pidiendo repse? Claro. Entonces, si hemos llegado pues al absurdo. Por eso sí es necesario revisar en específico cuál es la situación de la empresa para efectos de poder determinar si requiere o no el repse. Y hablando de esto de los prestadores de servicio, si yo soy el que presta servicios especializados, ¿qué tendría que observar? Lo mismo. O sea, si vas a poner a disposición o no el personal. Eso es lo que tendrías que observar. Decir, oye, lo estoy poniendo verdaderamente a disposición, ¿se va a quedar de manera permanente o indefinida en la empresa? ¿Va a ser la empresa la que le va a estar dando instrucciones de lo que tiene que hacer? Bueno, pues si es así, entonces sí se requeriría repse. Ojo, quiero ser muy enfático en que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su guía dice que no debe de existir el elemento de la subordinación. Eso es lo que dice la Secretaría en su guía. No debe de existir el elemento de la subordinación, entendida esta precisamente en esa subordinación que se da entre la empresa contratante y el trabajador que finalmente está yendo a realizar la actividad. Sin embargo, pues ahí es donde yo ya no coincido con la Secretaría, porque digo, oye, no, espérame, claro que sí debe existir. ¿Por qué? Porque la propia ley así es como nos define para explicarnos qué se entiende por subcontratación. Pues la propia ley nos lo está diciendo, es poner a disposición trabajadores, proporcionar o poner a disposición. Y ya vimos ahorita, a la luz de lo que nos dice el diccionario, porque no hay otra definición, que se entiende por ello, y pues para mí sí tiene que existir. Pero son criterios ahora sí que muy respetables, uno, y dos, que nosotros ya los hemos probado en juicio y no nos ha ido mal. Habrá quienes a lo mejor traigan una sentencia distinta. También hay que tenerlo en consideración. Muy bien, y ya para finalizar, entonces preguntaría, ¿esas controversias se han logrado resolver de manera jurídica ante qué instancia? ¿Y qué hacer para que esto ya no se esté repitiendo? Porque es el cuento de nunca acabar. Te escucho y me imagino que llega una empresa, y luego otra y todos con el mismo supuesto. Fíjate, Víctor, que hubo unos juicios de amparo que se interpusieron en contra del acuerdo por el que se dan a conocer disposiciones de carácter general para el registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados, ejecuten obras especializadas, a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Y en esos amparos, por ahí se resolvió la inconstitucionalidad de una parte de ese acuerdo. No sé si tú recuerdes que antes ese acuerdo señalaba que para incorporarse al padrón público de contratistas de servicios especializados o obras especializadas debía acreditarse el carácter de especializado. Ahí fue donde entra la Corte y dice, oye, espérate, esto es inconstitucional. Y la Corte nos señala, dentro de sus razones, dice, es inconstitucional en virtud de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no cuenta con facultades para solicitar a los subcontratistas que desean obtener el registro que acrediten bajo protesta de decir verdad el carácter especializado y describir los elementos o factores que dan sustento a ese carácter excepcional, porque así decía el acuerdo. Luego también decía, oye, y además es inconstitucional porque tampoco tiene facultades para exigir que le aporten información y documentación respecto de la capacitación, las certificaciones, los permisos o licencias que regulan la actividad, el equipamiento, la tecnología, los activos, el capital social, la maquinaria, el nivel de riesgo, el rango salarial promedio, entre otros factores que pedía en ese acuerdo la Secretaría. ¿Por qué lo dicen así? Porque la única razón para negar el registro es el que se estén prestando servicios u obras especializadas a empresas que tienen el mismo objeto social de aquella que le está prestando el servicio. O sea, esto es que sean de las actividades con el mismo objeto social o que se trate de la actividad preponderante de la empresa a la cual se le está prestando el servicio. Entonces, como que ahí la Corte fue muy clara en decir, a ver, espérate, no sé si tú recuerdas a Carla que decía, pues que es especializado, pues todo es especializado, ¿no? Hasta para barrer requieres tener una especialización. Sí, pero tu supuesto lo entiendo, porque si yo me dedico a prestar seguridad privada y otro le pido seguridad privada, pues ahí sí, ¿no? Exactamente. Ahora, ahí la Corte aclaró dos cosas. Una es que no es la Secretaría quien tiene las facultades para definir qué se va a entender por servicio especializado. Eso es lo primero. Y ojo, no para definirlo, más bien para exigirlo como requisito, porque al final del día, pues está dentro de sus atribuciones cuestionar si fue especializado o no. Entonces, más allá de la definición, es exigirlo como requisito para que se lo acrediten, no, porque el legislador le otorgó facultades a dicha secretaría para que hiciera las reglas para la inscripción, no para que definiera y exigiera cosas que no estaban previstas en la ley. Podríamos decir que sea como una jurisprudencia
jurisprudencia o algo que tiene que es una norma general? Ese es el tema, que la jurisprudencia, cuando se resolvió con 3 votos a favor, 2 en contra, y para que hubiera formado un precedente obligatorio tendrían que haber sido 4 votos y no ocurrió, en lugar de 3, lo cual no ocurrió. Entonces, para el juzgador, frente a una situación donde se cuestione ese acuerdo, es de carácter meramente orientativo. Ahora, quiero hacer el señalamiento de que se modificó el acuerdo. En esa parte se modificó. El 21 de febrero del 2024 se hizo un ajuste a esas partes que exigían como tal el que tenías que acreditarlo. Sin embargo, sí se dejaron. O sea, no como motivo para que te rechace o para que te deje de dar el registro. Simplemente aquí lo que hicieron fue acomodar las palabras y dijeron, oye, durante el proceso de registro, de renovación, bajo protesta de decir verdad, se tendrá que proporcionar la información conforme a los requerimientos de la plataforma respecto a la capacitación, certificaciones, permisos, licencias. Además dejó de ser limitativa. Ahora sí, como que ya no es una razón para que te nieguen el registro, tampoco es una razón para que te lo cancelen, pero sí te piden que les demuestres el carácter especializado. Nada más no es una razón para negártelo. Insisto, estos son criterios de manera orientativa, pero yo creo que lo más importante, más allá del acuerdo, lo más importante y donde tenemos que poner ahora sí el dedo en la llaga, Víctor, es en presionar a las autoridades para el efecto de que rápidamente diluciden qué se debe de entender por proporcionar o poner a disposición. Y cuando me refiero a las autoridades, no es a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque ella ya lo dijo, ¿sí? En una guía que fue publicada en su página, pero no. Quien requerimos verdaderamente que se pronuncie al respecto es el Poder Judicial de la Federación, para que realmente nosotros tengamos la certeza jurídica. Porque igual todo esto que te estoy diciendo puede estar equivocado, ¿eh? Si el Poder Judicial mañana dice, está en lo correcto la Secretaría y no tiene por qué dar instrucciones el contratante, pero igual puede decir lo contrario, igual puede decir, ¿qué crees? Efectivamente, no me importa lo que haya dicho la Secretaría de la Guía y pues tiene la razón en el particular. Para que exista la puesta a disposición o para que se entienda que se proporcionaron trabajadores, necesariamente tuvo que existir el elemento no de la subordinación como tal, sino el que exista una orden por parte del contratante sobre la persona que está llevando a cabo la prestación del servicio. Coincido contigo. Lo importante es que instituciones como el Colegio de Contadores impulsen una propuesta que permita que las autoridades definan ese criterio para no estar en ambigüedades. Y te voy a decir una cosa, Víctor, realmente el colegio ha hecho mucho. El Colegio de Contadores ha hecho mucho para obligar a que la autoridad se pronuncie, pero no ha querido hacerlo. Por eso te digo que más allá de la presión por parte de los organismos, donde tenemos que poner el dedo en la llaga y donde se tiene que presionar es el defender la postura, porque cuando no la defendemos, cuando para el abogado lo más sencillo es decir, pues tú tramita el REPS y ya. Tú dale. Ajá, tú dale, pues está padre, pero entonces nunca vas a llegar a que haya un pronunciamiento verdadero por parte del Poder Judicial. Ahora, estos litigios, así tal cual te lo digo, estos litigios son porque me han llegado de contribuyentes o que no pidieron el REPS porque ya ves que hay empresarios que luego dicen, ¿de qué me está hablando? ¿Eso con qué se come? Y que no tienen ni siquiera abogado ni contador, ¿eh? O sea... Conoce el REPS cuando le notificaron. Ajá, ándale, que conoce el REPS cuando le notificaron. Y dices, ching, ¿y ahora qué hago? Pues tenemos que buscarle, ¿no? Por aquí, por allá, por allá. Pero yo creo que sí nos hemos llevado una sorpresa en la defensa cuando vemos que el tribunal, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, les da la razón. Sí nos está comprando la idea de que no se está acreditando una puesta a disposición y que no necesariamente el hecho de que esté involucrado un trabajador, eso significa que estuvo a nuestra disposición porque nosotros nunca nos pudieron demostrar que nosotros le dimos órdenes. Claro. Yo creo que ahí es donde está la clave. De acuerdo. Pues es el REPS y su problemática 3 años después de su puesta en marcha. Así que le agradecemos a nuestro invitado hoy toda la explicación, Emilio López Reyes y López, licenciado en Derecho, especialista en litigio en materia fiscal. Ya lo escuchó, miembro de CAPEI y de la Comisión de Seguridad Social e Impuestos Estatales en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Llegamos al final, Emilio. Muchas gracias por la charla. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí estamos, Víctor, para servirles. Un agradecimiento al colegio por invitarnos. Y ya lo sabe usted, más orientación en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con las asesorías, cursos, capacitaciones, seminarios, todo lo que tiene para ofrecer este Colegio de Contadores Públicos. Nos vamos. Soy Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!